Dios sabe que estoy tratando. Dios sabe que estoy tratando, pero híjole, es tan difícil. Estoy tratando de portarme bien. Estoy tratando de ser nice. Estoy tratando de no hacer lo que no debo. Estoy tratando. Pero este mundo roto y la gente a mi alrededor lo hacen tan difícil. Si mis hijos se portaran bien, pues estaría bien, ¿verdad? Si mi esposa, no está aquí ahorita, está ayudando con los niños, pero si mi esposa se portara bien, todo estaría bien, ¿verdad? Si la iglesia y la gente de la congregación no tuviera problemas, eso sería perfecto. Sí. Todo mundo estuviera bien, yo estaría bien también. ¿Será realmente todos mis problemas el hecho de que alguien más esté mal y yo estoy bien? ¿Será la realidad de las cosas? ¿Será el problema mi esposa, mis hijos, la gente alrededor? Yo creo que la realidad del problema es mi compañía de seguros. Ese es el problema de mi existencia ahorita. Todavía no han empezado a hacer el trabajo de reconstrucción. Más de un mes fuera de mi casa y apenas el viernes pasado llegamos a un acuerdo de lo que se tenga que hacer y quién va a pagar, porque esa semana apenas van a empezar. Si ellos hicieran las cosas rápidamente, todo saldría bien, ¿verdad? Pero tú y yo vivimos en un mundo roto, en un mundo donde, aunque tenemos aspiraciones de que las cosas salgan bien, muchas veces las cosas salen mal. Y ciertamente aún en nuestras vidas, aunque tratamos y tratamos y tratamos, no importa qué tan duro tratemos, muchas veces fallamos. Tenemos problemas que no podemos solucionar solos. A veces es una adicción, a veces es una relación, a veces es un hábito, a veces un problema de carácter, a veces un problema físico como una enfermedad física o mental, a veces una situación emocional, una depresión. Tratamos y tratamos. Pero muchas veces, aunque Dios sabe que tratamos, no podemos ni rescatarnos, ni restaurarnos a nosotros mismos. Pero Dios sabe, y Dios no es indiferente ni a nuestro sufrimiento, ni a nuestras necesidades. Y precisamente, por eso Dios nos dio su palabra. Y aquí, en el libro de Levítico, en el libro que hemos estado estudiando, justamente en el centro del libro, en el capítulo 16 de Levítico, Dios empieza a hablar de este problema que todos sabemos que tenemos, pero que muchas veces ignoramos. El tema de Levítico 16 es el tema que llega a la raíz del problema más grande que tenemos personal e individualmente y colectivamente como sociedad, como naciones. Una vez al año, el pueblo de Israel en su calendario, una vez al año, tenían que dejar de hacer todo lo que hacían, era una celebración nacional, dejar de hacer lo que hacían regularmente para enfocarse en el problema nacional más grande que ellos tenían. Su calendario del pueblo de Israel empezaba el día de la Pascua, recordando cómo Dios los rescató de la esclavitud de Egipto, los hizo un nuevo pueblo que antes eran esclavos, pero ahora eran libres por la sangre del Cordero en sus puertas, libres por ese sacrificio en la Pascua que Dios había dado para rescatarlos de la opresión de los egipcios. Ahí comenzaba su nueva vida. Dios abrió el Mar Rojo, los trajo por el desierto a una nueva tierra, una tierra prometida. Su calendario comenzaba en la Pascua. Pero a medio año, meses más tarde, la Pascua, alrededor de abril, el día de la expiación, alrededor de octubre, primeros de octubre, a mediados del año, hacía una pausa en su calendario y se enfocaba en el problema nacional más grande que el pueblo de Israel tenía y, por cierto, que cada nación y cada ser humano tiene. Entonces mi pregunta sería esta. Si yo le preguntara a usted hoy cuál es nuestro mayor problema nacional aquí en los Estados Unidos, ¿qué me diría? Ahora, por cierto, los Estados Unidos, a diferencia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel era una teocracia, era una nación gobernada por Dios directamente, porque Dios los rescató de Egipto. Y si se acuerda, en Éxodo 19, Dios les dijo: si ustedes obedecen mi pacto, mis palabras, ustedes serán una nación especial, van a ser para mí un reino de sacerdotes y gente santa.
Éxodo 19 fue la invitación, Éxodo 20 los 10 mandamientos, el pueblo acepta el pacto con Dios y se convierten en un pueblo donde Dios es rey. Los Estados Unidos no es tal, pero Dios sí le importan individuos y también naciones. Dios sigue cuidando por naciones y de hecho en el Nuevo Testamento, en la Gran Comisión, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Dios todavía ve grupos étnicos, grupos nacionales, como grupos humanos a los que Dios quiere atraer para ser parte de su familia. Si yo le preguntara a usted viviendo aquí en los Estados Unidos, ¿cuál es nuestro problema nacional más grande? ¿Qué diría? Lo bueno es que no tenemos problemas, ¿verdad? Algunos dirían, bueno, es que es la economía, es que no hay trabajo. A lo mejor algunos aquí diríamos, es la inmigración. Muchos en nuestra comunidad hispana tienen miedo. Algunos ni siquiera quieren ir a la iglesia porque ¿qué tal si me agarra los agentes del ICE, verdad? ¿Será un problema eso en nuestra comunidad hispana? Migración, tantas cosas, ¿verdad? Si tuviera papeles, mi vida sería otra. ¿Será? ¿Serán esos los mayores problemas? O a lo mejor le preguntamos y la gente tiene una opinión política, ¿no? Es que el problema es tal o cual persona, tal o cual partido, tal o cual idea. Opiniones hay tantas como personas sabemos aquí y más. Pero ¿será eso el problema más grande que enfrentamos? Esta mañana, más que decirle mi opinión y preguntarle a usted qué piensa, ¿qué tal si le damos a Dios la oportunidad de decirnos lo que Él dice que nuestro problema más grande es? Como grupos humanos y sociedades y también como individuos. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos dice que hay un problema que es tan grande que ninguno de nosotros, seamos naciones o individuos, podemos arreglar solos. Un problema que es tan grande que no importa cuánto trates de portarte bien, de hacer lo correcto, tú y yo no podemos arreglar solos. De hecho, la Biblia describe nuestra condición como si fuéramos ovejas perdidas, sin pastor, sin dirección, sin esperanza. Incluso a veces cuando damos a Dios alabanza, a veces nada más de labios para afuera. Aunque nos parecemos bien por fuera, por dentro, tenemos tantas cosas tan malas que hemos aprendido a barrer debajo de la alfombra. ¿Qué tienes? No, nada, todo está bien. Mi esposa es la que tiene el problema. Tiene que ir a consejería. Si ella va bien, todo se va a arreglar. Mis hijos, mi jefe, yo estoy bien. El resto es el que tiene el problema. Y barremos todos los problemas debajo de la alfombra y aquí no pasa nada, pero por dentro nos estamos consumiendo y nuestras relaciones están fragmentadas, nuestro matrimonio está a punto de destruirse, nuestra relación con nuestros hijos es fatal. Tenemos problemas. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Si tratamos y Dios sabe que tratamos, pero aún así fallamos. En este pasaje que vamos a ver, Dios le dice al pueblo, haz una pausa, escúchame, porque aunque tú no puedes arreglar tus problemas solos, yo he hecho algo para que tú puedas vivir una vida diferente a la vida de este mundo roto y del pecado que te controla. Ese es el problema principal. Mira, hay un versículo en Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El pecado en la Biblia es el problema más grande que tenemos. El pecado, no, pues yo no como pecado, yo nomás como canita de... No es el pescado, ¿verdad? Oye, el pecado, ¿y eso? ¿Y eso qué es? A lo mejor la economía, la inmigración, todo esto aparentemente es más importante, pero el pecado en la Biblia, como vamos a ver en un momento, es el problema más grande porque es lo que nos separa, no solamente unos de otros, sino de Dios mismo. Y sin Dios en tu vida, solo es cuestión de tiempo hasta que recibamos la paga del pecado, que es la muerte. La muerte es la evidencia de que el problema más grande es que estamos separados de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer para que el Dios que nos ama, el Dios que quiere darnos vida, pueda efectivamente darnos vida cuando estamos tan rotos?
Precisamente para eso es el día de la expiación. Ven conmigo a Levítico capítulo 16. Levítico 16, vamos a hablar el día de hoy del día de la expiación. Y antes de verlo, tú te preguntarás, bueno, ¿y qué cosa es esto de la expiación? ¿Qué significa expiación? En Levítico 16, versículo 30, Dios nos dice por qué la importancia de este pasaje y de esta celebración. Levítico 16:30, escucha lo que dice. Dice aquí en la palabra de Dios, dice, porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, estatuto perpetuo. Dios le dijo al pueblo de Israel que en este día se iba a hacer expiación, y la expiación tendría como consecuencia que ellos iban a ser purificados de sus pecados y que por fin iban a encontrar reposo, iban a encontrar alivio, iban a ser restaurados a una relación de armonía con Dios. ¿Qué cosa es la expiación? Como vamos a ver en un momento, la expiación es lo que Dios ha hecho para restaurarnos a una relación correcta con Él. La expiación es lo que tú y yo no podemos hacer, pero Dios sí puede hacer, para ofrecernos lo que no podemos ganar. ¿Y qué es lo que Dios nos ofrece? Precisamente de eso se trata esa celebración. Antes de leer el pasaje, déjame decirte lo siguiente. Tú y yo, en nuestra condición natural como pecadores, no buscamos a Dios. Tú y yo, como pecadores, tenemos una curvatura en nuestra alma que nos apunta a nosotros mismos. Y primero yo, luego yo, y al último yo. Yo. Siempre buscamos satisfacer nuestros deseos, no agradar a Dios. Y cuando venimos a Dios, muchas veces venimos a Él con una actitud de arrogancia y una actitud como si nos lo mereciéramos todo. Aún como creyentes, a veces somos quejumbrosos. Esta semana misma ya llevo más de mes y medio esperando que se resuelva lo del seguro en mi casa que se inundó y es un desastre. Y me estaba quejando con Dios. Dios siempre te escucha. Y si quieres hablar con Él, los salmos son testimonio de que Dios escucha nuestras quejas, todo. Pero hay ciertas lecciones que Dios te enseña, y si Dios te las enseña y sigues quejándote, hay un problema. Y a veces esas quejas tienen consecuencias. Puede traer disciplina de Dios. Pero esta semana yo me estaba quejando, le estaba diciendo, Dios, tengo todo este tiempo esperando, estoy fuera de mi casa, en este lugar de renta, es un desastre. ¿Verdad? El violincito. Y de repente sentí que el Señor me estaba confrontando y abriéndome los ojos a ver la realidad que vivo. Diciéndome algo así como esto. Híjole, pobrecito de ti, Miguel. ¿Estás fuera de tu casa ahorita? Preparándote para que seguro te pague los miles de dólares que va a reemplazar tu piso, te va a poner piso nuevo, van a pintar, van a dejar tu casa mejor, a lo mejor de como estaba. ¿Qué cosa más difícil es eso? Ahora tienes que estar fuera en otra casa que no estás pagando tú, que el seguro está pagando. Pagaste el seguro, pero el seguro está pagando, donde tu familia está segura. Qué difícil debe ser, en lugar de preocuparse por una casa, preocuparse por 2 casas ahora. Pobrecito de ti, Miguel. Señor, perdóname. ¿No debería estar agradecido de como la Biblia dice, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes le pidan? ¿No debería yo estar agradecido de que en medio de los problemas de la vida tenemos un buen Dios que sigue proveyendo, que sigue protegiendo, que sigue dirigiendo, que no estamos solos, que es nuestro escudo y provee para nuestras familias, para nuestras vidas, y cada respirar que tomamos, cada día que vivimos es el resultado de su pura misericordia, porque lo único que tú y yo merecemos como pecadores es la muerte. La paga del pecado es muerte. Tú y yo no merecemos nada, y sin embargo, aquí estamos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es un Dios misericordioso y compasivo que, a pesar de que estamos perdidos en nuestros pecados, está dispuesto a entrar en nuestro sufrimiento y desde nuestro sufrimiento abrirnos los ojos a lo que solamente Él puede hacer para rescatarnos. Y de eso se trata el día de la expiación. Ven conmigo entonces, vamos a Levítico 16, vamos a ver cómo Dios le abrió los ojos al pueblo de Israel y cómo Dios en esta celebración también prefiguró lo que Él haría a través de nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Qué hace Dios
para restaurar a su pueblo a la plenitud de su presencia vivificante. Cuando nuestros pecados, cuando nuestras quejas, cuando nuestro clamor y corazón endurecido parece producir decisiones que nos separan cada vez más de Dios, cuando fallamos aunque tratamos, parece imposible acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para darnos lo que solos no podemos ganarnos? De eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, Levítico 16. Dios le dijo que en un día el pueblo iba a ver lo que Dios hizo para limpiar sus pecados y para rescatarlos del mundo caído donde ellos vivían. Vamos a ver que para restaurar a su pueblo a la plenitud de su presencia vivificante, Dios hace 4 cosas importantes en este rito del día de la expiación. Antes de leerlo, este pasaje es un pasaje largo. Vamos a leer más o menos hasta el versículo 12 o 15. Alrededor, el resto lo puedes tú leer en casa. Pero lo que vamos a ver en este pasaje es que el día de la expiación era una serie de ceremonias con 4 ritos específicos. Conforme vayamos leyendo, quiero que mantengas en tu mente 4 cosas importantes, un proceso de 4 cosas importantes que Dios quería hacer por el pueblo. Este proceso lo tienes en tus notas. Si tienes tu boletín, puedes seguir viendo ahí. En tu boletín hay un poquito más de detalle y más pasajes que después puedes ver de lo que esto significa. Pero vamos a ver estos 4 pasos del día de la expiación, de cómo acercarnos a Dios, aunque somos pecadores, a pesar de que somos pecadores, por lo que Dios ha hecho por nosotros. 4 pasos importantes. El primero, en resumen, primer paso es un rito de entrada. Tú y yo no podemos acercarnos a Dios nada más por nuestras ganas y como nos dé la gana. Tú y yo corremos un gran riesgo como pecadores en acercarnos a un Dios santo que es fuego consumidor si lo hacemos de manera presuntuosa o de manera inapropiada, porque la paga del pecado es muerte y Dios es vida, Dios es santo y nosotros tenemos pecado. Su justicia puede fulminarnos. Entonces, ¿cómo podemos entrar a la presencia de Dios? Primero. Segundo, hay un rito propiamente de expiación o purificación que trata con el problema de nuestros pecados. Tú y yo queremos barrer las cosas debajo de la alfombra y Dios dice, no, aquí hay un problemón y el problema empieza conmigo, entre tú y yo. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Y Dios nos dice cómo. Entonces hay un rito de expiación y purificación. Después hay un rito que se deshace del pecado y lo envía a la fuente de donde vino. Y por último, hay un rito de celebración donde, habiendo reconciliado con Dios, Dios con nosotros, Dios nos recibe y recibe nuestra adoración. 4 cosas importantes que Dios va a hacer para que disfrutemos la vida que Él quiere. Acompáñame a Levítico 16. Vamos a leer esos primeros versículos. Dice allí, Levítico 16, versículo 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de oro y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echarán suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera.
Tomará luego de la sangre del becerro, la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro, de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y continúa la instrucción de este día de expiación. Si en este momento tú ya estás así como que no estás solo. Estas son instrucciones delicadas e importantes, pero que para ti y para mí son tan difíciles siquiera de poner atención. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo. Y a Dios le importan muchas cosas que a ti y a mí la verdad no nos importan. Que el cordero, que la mitra, la mitad de esas cosas no sé ni qué son. Que ponen las manos, que el propiciatorio. ¿Cuándo fue la última vez que compraste un propiciatorio? ¿Dónde lo guardas en tu casa? ¿En la cocina? ¿Qué es un propiciatorio? Hay tantas cosas ahí que no son familiares para nosotros porque estamos como pecadores en un mundo roto tan lejos de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si lo lees tú así es como, ¿qué significa esto? Pero quiero que pienses en un protocolo de seguridad. Cuando hay personas que trabajan en ambientes biológicos peligrosos, por ejemplo, si tú trabajaras con gérmenes en uno de esos laboratorios de seguridad máxima, hay ciertos gérmenes que si se salen, sería un desastre, ¿verdad? Todavía algunos laboratorios muy limitados en el mundo tienen el virus, por ejemplo, de la viruela negra. Mató millones de gentes, por fin se erradicó. La primera enfermedad erradicada con vacunas ya no existe en el mundo, pero todavía hay algunas muestras del virus aquí y allá. ¿Te imaginas si ese se sale? Entonces tienen que acercarse en estos trabajos con mucho cuidado. Acercarse a Dios tiene que ser con mucho cuidado. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones? Primero, el rito de entrada. Mira cómo comienza en capítulo 16, versículo 1. Dios está hablando a Moisés para que le diga a Aarón. Aarón es el sumo sacerdote, es quien regularmente entra a la presencia de Dios. Pero el sacerdote no tenía el derecho de entrar al lugar santísimo. El tabernáculo, si te acuerdas, estaba construido en diferentes atrios con diferentes tipos de acceso. Afuera del tabernáculo estaba todo el pueblo de Israel. Luego tenías el atrio principal del tabernáculo, era donde estaba el altar y la gente tenía acceso para traer sus sacrificios. Y después tenías el lugar santo, que era donde estaba la mesa con los panes, el altar del incienso, otras cosas. Y dentro, la parte más íntima del tabernáculo era lo que se llamaba el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto, que tenía las tablas de la ley, tenía el maná, tenía la vara de Aarón, era el centro del pacto de Dios. Y encima del arca había una tapadera que tenía 2 querubines. Y en medio de los querubines y en esta tapadera había un espacio donde Dios había prometido que su presencia se iba a manifestar y donde Dios se comunicaría con Moisés. Ese espacio en la tapadera entre los querubines es el propiciatorio. Propiciación significa que tiene que haber satisfacción de la justicia de Dios para que haya reconciliación. En otras palabras, Dios no va a barrer la raíz de los problemas debajo de la alfombra. Dios nos va a enfrentar cara a cara. Para que Dios y nosotros podamos tener una buena relación, Dios se va a manifestar para decirnos cuál es el problema. Y por eso Dios le dijo a Aarón: Aarón, tú y tus hijos no pueden entrar a mi presencia como les dé la gana a cualquier hora.
No es así. Aún el sumo sacerdote tenía que entender que aunque había sido escogido para representar al pueblo, él mismo era pecador. Y él mismo tenía problemas que le impedían acercarse a Dios como si estuviera en su casa. ¿Cómo es entonces que debemos acercarnos a Dios? La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tú te acercas a Dios diciendo, ya llegué, Señor, ¿dónde está la recepción? Simplemente examina tu vida de oración. Cuando tú oras y hablas con Dios, ¿de qué hablas con Dios? La mayoría de nosotros, ¿sabes cómo hablamos con Dios? Dios, te pido que, aquí está mi lista. Como si el Dios de la Biblia fuera un Santa Claus esperando cumplir tus deseos de Navidad, ¿verdad? Aquí está mi lista, sáname, ayúdame, bendíceme, protégeme, bla, 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 bla. Todo se trata de mí, como si yo fuera el centro del universo, como si yo me mereciera todo. Y si por alguna razón Dios no me contesta como yo quiero, ¿cómo reacciono? Estoy enojado con Dios. Estoy enojado con Dios porque yo le dije y no me lo dio. Como un niño de 2 años haciendo berrinche con papá y mamá, ¿verdad? Estoy enojado con Dios. No, yo a la iglesia yo no voy. ¿Por qué? Porque tuve esos problemas y le pedí a Dios y ni... ¿Se te ha ocurrido alguna vez que Dios es un Dios soberano que sabe mejor que tú y yo? Y que a lo mejor Dios no nos concede nuestros berrinches porque si Dios nos concediera nuestros berrinches, el concedérnoslo sería peor que no dárnoslo. O a lo mejor no es el tiempo, o a lo mejor Dios tiene mejores razones por lo cual la Biblia dice, el Dios de la Biblia es un padre que sabe lo que sus hijos necesitan antes que le pidan. Pero estamos dispuestos a confiar en Él. ¿Sabes qué es el pecado? El pecado nos da la impresión de que nosotros somos Dios. Y eso es un ídolo, y eso es un problemón. Entonces, ¿cómo entramos con Dios? Dios le dice, si fuera por ti mismo, tú no podrías aparecerte en la presencia de Dios. Tú no mereces estar en la presencia de Dios. Hermanos, quiero que miren alrededor este auditorio. ¿Ves? ¿Qué tiene este auditorio? Bancas, luces. Ok, tiene bancas, ¿verdad? ¿Como para cuántos? Le caben aquí como unos 1100. Ahora quiero que veas las bancas. ¿Cómo están? ¿Más llenas o más vacías? Más vacías que llenas, ¿verdad? Ok. La pregunta es ¿por qué? Porque la verdad, ¿quién realmente quiere venir a la presencia de Dios? En el Nuevo Testamento Jesús lo dice de esta manera. Un rey hizo un banquete y mandó invitaciones que vinieran al banquete, a la boda de su hijo. ¿Sabes qué le dijo a la gente? Ay, acabo de comprar una yunta de bueyes, estoy plantando, no puedo ir. Estoy bien ocupado. Y el rey, pero si les mandé la invitación hace tanto tiempo y ya está todo preparado. No tengo tiempo. Cada uno de nosotros tenemos prioridades que son más importantes que Dios mismo en nuestras propias vidas. Tenemos problemas más importantes que preocuparnos por esta relación con Dios. Y Dios nos dice, no tienes ni la más remota idea. Porque la única manera en que tú puedes tener una vida abundante es en comunión con Dios. Pero nuestro pecado nos separa tan drásticamente de Él que estamos acostumbrados a vivir en esta tierra de muerte. Y estamos tan entumidos que ya ni sentimos la ausencia de Dios. Pero aquí están las buenas noticias. A pesar de que somos pecadores, Dios le dice a Aarón, no puedes entrar en mi presencia como te dé tu gana, pero voy a proveer una manera para que tú puedas entrar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? El primer paso para entrar con Dios, Dios quiere un cambio de mente. ¿Sabes cómo le llama eso Dios? Arrepentimiento. Lo primero que Dios hace es confrontarnos con nuestra necesidad e impotencia de ganarnos acceso a Dios. Por nuestro propio esfuerzo, tú y yo no merecemos entrar con Dios. No merecemos ni estar aquí. Porque aunque Dios nos invitara cara a cara, le diríamos, no gracias, como la mayoría del mundo demuestra. Pero hay algunos que cuando se dan cuenta que este mundo no les satisface, empiezan a mirar arriba y dicen, Señor, ya me doy cuenta, sí tengo un problema. Y ese es el problema. El problema es que yo te he dado la espalda y mis decisiones de muerte me han separado de ti. Eso es el pecado. El pecado es mi rebelión
en contra de Dios. Yo me he hecho Dios a mí mismo, yo he vivido mi vida como me da la gana y por eso no tengo acceso a tu presencia porque tú eres santo. Pero Señor, yo quiero entrar en tu presencia porque tú me invitas a entrar a tu presencia. Tú me invitas a tu casa, tú me invitas a tu mesa. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, ¿sabes cómo le llama a ese cambio de mente la Biblia? La Biblia le llama eso arrepentimiento. Cuando en lugar de una actitud orgullosa con Dios, donde vienes a la iglesia o te acercas a Él pensando que le haces un favor a Dios, ahí hay un cambio de mente diciendo, Señor, yo vengo porque te necesito. Yo vengo porque aunque trato, no puedo. Yo vengo, Señor, porque solo tú tienes el poder para darme lo que yo no puedo hacer solo. Te necesito, Señor. ¿Te acuerdas del fariseo, el publicano? El publicano viene diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Soy un pecador. Cuando nuestro corazón comienza a darse cuenta de la necesidad y es humilde, Dios va a proveer una manera de que tú y yo nos acerquemos a Él. ¿Y cuál es esa manera? Ese es el siguiente paso. Es el rito de la purificación. Dios nos dice que Él paga el precio de su perdón mediante un sacrificio sustituto. Imagínate la ceremonia. Ahí está el sumo sacerdote, que por cierto tiene una ropa más modesta de la que normalmente él trae. Es un atuendo simplificado, no tiene las joyas, no tiene el pectoral y todo eso. Aún el sumo sacerdote tiene que venir humildemente delante de Dios. Tiene que ofrecer un sacrificio. Y el sumo sacerdote trae una ofrenda por sus pecados y una ofrenda por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote tiene un toro y un carnero después para el holocausto, y para el pueblo hay 2 cabras, machos cabras, una para ofrenda por el pecado y la otra para enviar a este lugar, a este personaje Azazel. Vamos a hablar de ello en un momento. Pero una es por el sacerdote y su familia, otra es por el pueblo y por el santuario. Entonces imagínate, el sacerdote trae su ofrenda, es un toro, y lo que el sacerdote debe hacer es poner sus manos sobre el toro y confesar sus pecados, y luego lo sacrifica, y luego tiene que tomar el macho cabrío, pone sus manos sobre su cabeza, confiesa los pecados, lo sacrifica, y luego toma la sangre, y de la sangre tiene que ir rociando, entra al santuario, y en esta arca de oro, cubierta de oro, en este lugar llamado el propiciatorio, el sacerdote rocía 7 veces. ¿Qué significa este rito? Significa tanto. Significa lo siguiente: el problemón que tú tienes, llamado pecado, merece la muerte. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que el día que comieran de ese fruto morirían, Dios no estaba bromeando. La raíz de toda nuestra corrupción humana es nuestra rebelión de hacer lo que nos dé la gana, y eso merece la muerte. Es una traición cósmica, porque Dios es vida y nuestra vida depende de Él, es nuestro creador. Y cuando le dijimos a Dios, no te metas conmigo, yo te doy la espalda y hago lo que me dé la gana, eso trajo destrucción a toda la creación y toda la maldad que vemos. Y lo único que nos merecemos desde entonces es la muerte. Esa es la justicia de Dios. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Dios dijo, come y muere, eso merecemos. Pero el Dios de la Biblia, que es justo, también es misericordioso y es un Dios de amor. Y aunque el pecado demanda la paga, que es la muerte, y eso es la justicia de Dios, el amor de Dios dice lo siguiente: sí, el pecado no puede ser ignorado. No es, pásale, aquí no pasó nada, cierra el ojo, ¿verdad? El pecado tiene que ser tratado. Pero aquí está el amor de Dios. Dios va a proveer la paga del pecado. Ese sacrificio es una víctima inocente que Dios ha provisto para tomar el lugar del pueblo y satisfacer su justicia y dar misericordia al mismo tiempo. Dices tú, ¿cómo es posible que esto funcione? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice que esos sacrificios temporalmente ilustraban lo que Dios haría de manera final enviando a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdote, los sacrificios eran simplemente una sombra de lo que Cristo mismo haría un día para pagar nuestros pecados. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo: el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, escúchame bien, para dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra rescate es la palabra expiación. Expiación es el pago que Dios provee a su costo para satisfacer su justicia, y habiendo pagado por el pecado, Dios ser libre de darnos lo que no nos merecemos por su pura gracia. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira cómo lo dice el Nuevo Testamento. Te voy a leer un par de pasajes. En Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 3, está ahí en tus notas. La Biblia dice lo siguiente, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. En el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes eran representantes del pueblo que se identificaban con el pueblo, pero ellos mismos eran imperfectos. Pero cuando Cristo Jesús vino como nuestro último, como nuestro final sumo sacerdote, mira lo que dice la Biblia. Hebreos 9, 11 al 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo lo siguiente: tú y yo nos rebelamos en contra de Dios, nos hicimos a nosotros mismos Dios y un ídolo. Y esa separación, esa rebelión entre Dios y nosotros tenía como consecuencia la muerte. Pero Dios vino a nuestro encuentro. ¿Y sabes qué Dios dijo? Dios dijo: lo que tú debes, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Jesús vino, se interpuso entre nosotros y la muerte que merecíamos. ¿Y sabes qué fue lo que Jesús hizo? Tomó esa paga y llevó nuestras consecuencias. Isaías capítulo 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús vino a ser el sustituto perfecto, sin pecado, sobre el cual Dios puso todas nuestras culpas. Jesús fue a la cruz, y ahí en la cruz Jesús dijo, antes de morir: todo está pagado ya, consumado es. Al morir en la cruz, Jesús pagó por nuestros pecados. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al derramar su sangre, Jesús pagó por lo que nosotros merecíamos. Porque aquí está el misterio del día de la expiación. ¿Sabes quién provee la expiación? No tú, no yo, Dios. Dios dio a su Hijo mismo, Dios el Hijo, para pagar por lo que tú y yo debíamos. Dios dio su vida por nosotros. Y ese amor es lo único que nos dice lo siguiente: aunque tú quieres esconderte en tu pecado, escúchame bien, Dios ha pagado el precio de nuestro perdón, el tuyo, el mío, todo el nuestro. Ninguno de nosotros somos inocentes. Somos como el hijo pródigo en el Nuevo Testamento. El padre tiene 2 hijos y un hijo le dice: papá, te estás tardando en morir, dame la parte de los bienes que me toca. Quiero hacer fiesta, quiero pachangueármela a gusto. Tú no te mueres a tiempo. ¿Te imaginas? Y el padre le da, y el cuate se va y vive perdidamente. Mientras tiene dinero, tiene amigos. Se le acaba el dinero y acaba cuidando puercos en un chiquero. Tiene hambre y no le da ni de comer de los desperdicios del puerco. Y por fin le cae el 20 y dice: ¿qué estoy haciendo? Si ya sé lo que voy a hacer. Voy a regresar a casa de mi padre y le voy a decir, escúchame bien, le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, pero tómame de regreso, hazme como uno de tus empleados.
Arrepentimiento nos dice, sí, ya me doy cuenta que soy pecador, no puedo Señor, te necesito, no puedo salvarme a mí mismo, te necesito. Pero ahora cuando vengo a este Padre, a este Dios, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar un Dios que me va a decir, te dije, ¿verdad? Ahora sí ya vienes, chiquito, ahora sí, ¿verdad? Ya que me necesitas, ya vienes. No. ¿Sabes qué vas a encontrar? Si tú regresas a Dios de la Biblia, vas a encontrar que en tu lugar más oscuro, en tu adicción más perversa, que en tu secreto más temido, allí en tu oscuridad, vas a encontrar a un Salvador, Cristo Jesús, quien va a tomar tus pecados y los va a clavar en la cruz y va a decirte, yo soy tu escudo y yo soy tu salvación, déjame cargarte y yo voy a enfrentar esta muerte por ti. Confía en mí, confía en mí. Jesús lo dijo de esta manera, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, yo te voy a hacer descansar. Lleva mi yugo, aprende de mí porque soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él no te va a avergonzar, Él no te va a culpar, Él te va a recibir y Él se va a encargar de pagar por tus pecados con su propia vida. ¿Y entonces qué? Ahí no acaba la historia. No solamente Dios nos dice que Él ha pagado por nuestros pecados al precio de su propio Hijo. Es lo que ese macho cabrío significa, lo que ese toro representa, lo que esos sacrificios representan. Hay más. Hay un tercer rito donde una de esas dos cabras iba a ser sacrificada para purificar al pueblo, al santuario, al sacerdocio con el toro, y la otra iba a quedarse viva. Iban a confesar sus pecados sobre la cabra viva y la iban a enviar a Azazel. Dices tú, bueno, ¿qué es eso de Azazel? 4 veces en toda tu Biblia aparece esa palabra y las 4 son en este capítulo 16. Los estudiosos han pasado mucho tiempo pensando, ¿qué es eso? No tenemos tiempo de desempacarlo todo, pero brevemente. Hay 4 puntos de vista de qué significa Azazel. Uno de ellos es simplemente Azazel, es una palabra para un lugar escabroso y lejano, desierto. Enviarlo a un lugar remoto. Otro punto de vista es que la palabra es una palabra compuesta que significa una cabra de escape. ¿Ok? Una tercera, relacionada con una cuarta, es que la palabra es una palabra compuesta que significa una cabra poderosa. Cabra poderosa, super cabra, ¿verdad? No, ¿qué es eso? Muchas personas pensaban en la antigüedad que nuestra condición de este mundo roto tenía que ver no solamente con nuestra humanidad, sino con una lucha cósmica espiritual entre seres espirituales, Dios y fuerzas oscuras que se oponen a sus propósitos. Muchos estudiosos, especialmente judíos en el tiempo del periodo entre los 2 testamentos, hablaban de este personaje Azazel como un demonio o como Satanás mismo. Esto, achis. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que Dios le está pagando a Satanás para rescatarnos? No. Dios no le está pagando a Satanás nada porque Dios es soberano y no le debe al diablo nada. Pero si hay un problema de nivel cósmico por lo que la humanidad ha hecho, al rebelarse en contra de Dios, la humanidad se convirtió en un esclavo del pecado y por el pecado de la muerte, y Satanás tenía el poder de la muerte. Satanás es el tentador, quien en Génesis 3 engañó a la mujer y por eso estamos en este desastre. Si tú me preguntas a mí, lo que yo pienso que esta última parte de la ceremonia del Día de la Expiación significa es esto. No solamente Dios ha provisto una manera de rescatar a la humanidad pagando por nuestros pecados, Dios también ha provisto de una manera de confrontar las fuerzas espirituales que se oponen a Dios, Satanás, sus demonios, lo que no vemos detrás de las cámaras del mundo espiritual, para vencer al mal de manera final en su origen. Esta cabra, por cierto, que no es sacrificada, no sabemos qué le pasa, simplemente se va. Es un símbolo de cómo Dios, como dice Salmo 103, quita nuestros pecados y los separa de nosotros como el oriente está del occidente. Dios toma nuestros pecados y los lleva a través de ese sacrificio al lugar donde el pecado comenzó, en una confrontación cósmica con los poderes del mal. Y mira, esto es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando murió por nosotros en la cruz. No solamente murió
para pagar por nuestros pecados y ofrecernos el perdón y la reconciliación con Dios. No solamente murió para hacer la propiciación que satisfaciera la justicia de Dios, murió también para confrontar a Satanás mismo. Déjame leerte un versículo. En Colosenses capítulo 2, escucha lo que el apóstol Pablo dice. Colosenses 2, versículo 13 al versículo 15. Pablo dice lo siguiente, dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Escuchaste eso? Jesús murió en la cruz, clavó la ley que nosotros no podíamos cumplir porque Jesús, teniendo una vida perfecta, la cumplió perfectamente. Jesús pagó por el pecado, derramó su sangre para limpiarnos, pero eso no es todo lo que hizo. Ahí en la cruz, Dios, a través de su Hijo, le dijo a Satanás: dame tu mejor golpe. Y el enemigo atacó a Jesús viciosamente. Y Jesús murió. Pero Dios y Satanás no son la misma cosa. Jesús es el creador de los cielos y la tierra. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Las buenas noticias completas del Evangelio no son simplemente que tú y yo, cuando morimos, vamos al cielo. No, Señor. Las buenas noticias del Evangelio son que Dios tiene el poder de levantar aún a los muertos del sepulcro y restaurar su vida a una vida incorruptible. Que un día este Rey Jesús, a quien proclamamos, quien venció a la muerte y resucitó a los muertos, regresará un día a restaurar a toda la creación a la bendición y plenitud que Dios siempre quiso. Que un día Satanás mismo sería atado, que un día Satanás mismo será condenado y enviado al lago de fuego. Y ese día ya comenzó desde la resurrección de Cristo. Es un día donde Satanás ha escuchado de parte de Dios: solo es cuestión de tiempo. Jesús dijo: yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. Cuando Jesús regrese, toda la creación va a ser restaurada y Satanás mismo va a ser juzgado. Mientras tanto, Dios nos está invitando a venir porque Él es vencedor. Dios nos está invitando a venir a Él y a hacer paz con Dios. Escúchame bien. Satanás y sus ángeles, los demonios, no tienen salvador. No hay esperanza para ellos. Jesús no murió por ellos. Jesús murió por nosotros. Hebreos 2 nos dice que tenía que ser hechos semejantes a los descendientes de Abraham. Humano. La humanidad tiene la oportunidad del perdón porque tenemos un Salvador. La pregunta es: ¿vas a recibir su perdón? La última parte del día de la expiación era el rito donde, habiendo rociado el santuario y purificado todo, ¿sabes qué hacían ahora? Presentaban un holocausto de ofrenda fragante al Señor. Ese holocausto, que se consumía completamente por el fuego, es un símbolo de nuestra adoración como creyentes. Romanos capítulo 12 dice que por las misericordias de Dios, Pablo nos ruega que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, una mente renovada que viene a Dios diciendo: no, Dios me debes, sino Dios, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias, Señor, por dar tu vida por mí. Tú eres mi Salvador. Hebreos capítulo 13 dice que nuestro sacrificio ahora es un sacrificio de alabanza, fruto del labio que confiesan su nombre. Ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por el camino vivo y nuevo que hizo Jesús. Entonces, ¿qué significa todo esto? Déjame dejarte con esto. Un pequeño librito que escribió Andy Stanley se titula, dice: como nadie es perfecto, ¿cuán bueno es suficientemente bueno? Es su pregunta. Como nadie es perfecto, ¿cuán bueno es suficientemente bueno? Tú lees su libro y su libro es una muy buena conversación de cómo tratamos y fallamos, tratamos y fallamos, tratamos y fallamos. Bueno, ¿qué tanto tengo para que Dios me deje entrar? Al final del libro te das cuenta que, caray, no somos perfectos. Y se pone peor. De entre todos nosotros no hay justo, no hay bueno, ni aún uno.
Si nadie es bueno, entonces ¿cómo vamos a entrar al cielo? Y aquí están las buenas noticias. La conclusión de su libro dice que las buenas noticias de Jesús son estas: que al cielo no va la gente buena, porque ninguno es bueno. ¿Sabes quién va al cielo? Los perdonados. Los perdonados, los que se dan cuenta que a pesar de que son pecadores, Dios ha provisto a través de Jesús una manera de ser perdonados de sus pecados por el sacrificio de Jesús. Los perdonados. Entonces mi pregunta para ti es esta: ¿ya has sido perdonado o sigues tratando de ser bueno? Si sigues tratando, no hay justo ni aun uno. Ninguno es bueno, solo Dios. Pero si quieres ser perdonado, hoy puede ser el día de tu perdón. Entonces, pocas palabras: no tomes el pecado a la ligera. La gente buena no va al cielo, porque ninguno de nosotros es bueno, pero la gente perdonada, sí. Ese es el significado del día de la expiación. Vamos a venir a la mesa juntos. A lo mejor esta es la primera vez que vienes a esta iglesia, la primera vez que escuchas algo como eso y dices: ¿sabes qué? Yo nunca me había dado cuenta que no me voy a salvar por portarme bien. Por 14 años en mi vida de joven pensé que para ir al cielo tenía que portarme bien, hacer los mandamientos, los sacramentos. ¿Sabes qué? Es una gran mentira. La verdad de la Biblia es que las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo Jesús nos dice que somos salvos por la gracia de Dios, por la sangre del Cordero, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por buenas obras, para que nadie se enorgullezca, dice Efesios 2 del 8 al 9. Cierra tus ojos. En tu lugar yo te voy a invitar a hablar con Dios. Si nunca has recibido el perdón de tus pecados, el regalo de la vida eterna, pero quieres recibirlo hoy, es entre Dios y tú. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 10, 8 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué no le dices a Jesús ahí, en tu corazón? Dile: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. No puedo salvarme a mí mismo aunque trato. Por tu palabra veo que mis pecados merecen la muerte. Pero Señor Jesús, tú tomaste mis pecados y moriste por mí. Yo creo que moriste en la cruz. Y aunque te sepultaron, Señor, tú resucitaste al tercer día, tú estás vivo. Tú venciste a la muerte y a Satanás. Y ahora, Señor, es cuestión de tiempo hasta que vengas con tu reino. Yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Yo recibo tu perdón. Regálame la vida eterna. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Me rindo a ti. Yo creo en ti, Jesús. Si tú ya has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, pero a lo mejor estás luchando y desanimado, quiero que sepas que no hay nada ni nadie que, si sigues tú a Jesús y Él es tu Salvador, puede separarte de su amor. Ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada te puede separar de su amor. Nada ni nadie. ¿Por qué no regresas a Él y le dices: Señor, gracias? Dile: Señor, yo te adoro por tu amor incomparable. No lo merezco, pero gracias, Señor, por salvarme. Señor, tú ya has arreglado el problema más grande que tengo. No es la inmigración, no es ser un ciudadano de este lugar, es ser un ciudadano del cielo, Señor. Y ahora yo te pertenezco a ti. Señor, yo te adoro, te alabo, Señor. Padre, te damos gracias juntos como tu pueblo hoy, Señor. Seamos pocos, seamos muchos, lo importante es que somos tuyos, Señor. Y al venir a esta mesa te adoramos y rogamos que al escuchar las palabras de la cena, Señor, nos recuerdes una vez más quién es nuestro sustento y nuestra salvación. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén.